De regreso contigo en tu espacio, el Tribunal de la Tarde, quien nos honra hoy recibir a un hombre de los medios de comunicación y que de manera muy particular pues asume un desafío interesante que es justamente de dirigir la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas. Así que recibimos al profesor Luis Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Primero agradecer a ti y a todo el equipo por esta invitación. Es un alto privilegio poder compartir desde acá, desde este Tribunal de la Tarde. Y aquí estoy presto a responder todas esas inquietudes que hay referente a este proceso eleccionario que se avecinan para el próximo día 29 de este mes de agosto. Esa dicción, amén de la parte de periodista, como que me suena también a un hombre formado en la locución. Sí, ya tengo muchos años. Primero de locutor hace más de 29 años, bueno, 32 años ya como locutor. Trabajé en algunos medios de comunicación. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Comunicación hace 32 años, entre comunicación y letras. Y entonces pues me he dedicado, después que salí de los medios, a formar periodistas aquí, tanto aquí como fuera del país. Usualmente la construcción de la oración, de la pregunta es Sí. ¿por qué? ¿Por qué ser presidente del Colegio Dominicano de Periodistas? Pero la voy a invertir. Es ¿para qué? Primero porque requerimos, Mildred, hoy un colegio mucho más cercano. Requerimos hoy un colegio mucho más apetitoso. Requerimos además un colegio mucho más dinámico. El colegio que tenemos en este momento está anclado al pasado. Y eso significa que lamentablemente quienes nos están dirigiendo no han hecho, ni han dado el empeño del lugar, ni han gerenciado lo que se requiere para que el Colegio Dominicano de Periodistas pueda estar en el lugar que le merece el nombre y como institución. Por tanto, quiero ir al colegio a esto. Yo he dicho en algunos medios, lo reitero aquí, que no estoy buscando un nombre, porque hace 63 años tengo el mismo nombre, Luis Pérez. No tendré más de ahí. Por tanto, tampoco nací siendo presidente del Colegio de Periodistas. Por esa razón, ya, si se quiere, en el apocalipsis de mi vida, de mi carrera, más que de mi vida, de mi carrera docente, de mi carrera académica, entonces quiero dedicar estos años, algunos años, al proceso de reconstrucción institucional que requiere el Colegio de Periodistas. Salí con esta propuesta y hoy más que nunca me doy la oportunidad de ver cómo compañeros y compañeras que antes fueron mis alumnos, hoy están apoyando esta causa. Y es precisamente por lo que he señalado, porque requerimos un colegio mucho más cercano. Nuestro colegio está distante. Y cuando digo está distante, es triste decirlo, pero no hay forma de que se gerencie nada a favor de revitalizar el colegio en todas sus partes. Por tanto, yo vengo y salgo de la academia en los próximos meses ya, jubilado, si el Señor así lo permite, y le pretendo dedicar este tiempo al colegio, a la iglesia de la cual soy pastor y a mi familia, sin lugar a dudas. Al colegio, la parte del servicio social y la parte de la familia, ¿no? Así es. Hay algo que me llama la atención y ese es el punto de vista, y hago con mucho respeto a un manejador de la palabra, el hecho de que señalabas todo lo que se ha hecho que está, o sea, desde su mirada deficiente, o sea, hablabas de no gerencia, de distancia y demás. Pero parte de este grupo es a quien usted, de llegar con el favor de Dios, va a llegar a trabajar con ellos. Sí. Entonces, ¿cómo establecer esa diferenciación, pero al mismo tiempo también reconocer aquello que hubo antes, Sí. aquellos que trabajaron, que le precedieron? Yo pienso que quienes han... Miren, el movimiento Marcelino Vega, por quien tengo el privilegio de ser candidato, ha sembrado a lo interno del Colegio Dominicano de Periodistas todos esos logros que tenemos. Es una realidad. Pero yo no puedo estar pensando en lo que se ha logrado, sino en lo que se ha dejado de lograr los últimos años. Pensando, y soy del mismo movimiento, ese movimiento que ha dirigido por tantos años y que ha traído tantas glorias, pienso que también hay luces y esas luces deben ser encendidas con una nueva actitud gerencial. Por tanto, validar y felicitar a los compañeros que han sido presidentes y que han hecho el trabajo. Ahora bien, independientemente de eso, también tenemos lastres, tenemos errores, tenemos debilidades
Y yo no voy pensando solo en lo que hemos hecho, lo que se ha hecho, lo que hizo Mercedes Castillo, presidenta histórica del colegio. De lo mejor que ha pasado, lo que ha hecho Olivo de León fuera de serie, lo que ha hecho Chino Bujosa Mieses, entre otros. Pienso que debe ser reconocido. Y llegará el momento en que ese reconocimiento se les haga. Pero hoy, aunque este sea el equipo que esté apoyando, yo también tengo una visión compartida con ellos de que el colegio debe ser revitalizado y que aquellas cosas que por negligencia o por tosudez no se hicieron, pues de todas formas aquí estamos nosotros para hacer la misma. ¿Sabes que eso me acuerda como que después yo decía, y fue de las primeras que decía que es muy largo, pero después entendí que era un proceso de transformación. Continuar lo que está bien, como decía la segunda parte, continuar lo que está bien. Hacer lo que no se había hecho. Era lo primero. No, así era que terminaba, creo. Sí, hacer lo que no se había hecho, y hacer lo que nunca se había hecho. Exactamente. Entonces, así hacemos lo que nunca se había hecho, ¿qué sería esto? Bueno, tenemos hoy seccionales quienes lamentablemente no tienen contacto con el comité ejecutivo del colegio. ¿Y para qué están? Buscar la forma entonces de que esas seccionales tengan en esas secciones, valga la redundancia, direcciones regionales que no tengan que venir donde el presidente, porque son amigos del presidente, sino que el presidente sea el presidente de todos, sin importar quienes me apoyen y quienes no. Yo no pretendo ser un presidente para quienes me apoyen solo, una vez electo, seré de todos. Y por tanto, eso me va a dar la oportunidad entonces de tener esas seccionales mucho más cercanas. Pero aparte de eso, ese aspecto institucional que se ha perdido, el respeto institucional al gremio, el respeto al periodista, la casa club o la casa sede que tenemos, ¿qué es en estos momentos? ¿Cómo revitalizarla? Con gente que estén dispuestos a renovar todo lo que tiene que ver con el colegio. El colegio requiere que hagamos nosotros un trabajo desde abajo hasta arriba y viceversa, de forma tal que nosotros nos permitamos cambiar el nuevo rumbo del colegio, porque lamentablemente es hoy un edificio en malas condiciones por el sobrado descuido de quienes están dirigiendo en este momento el Colegio Dominicano de Periodistas. Y yo no puedo, como candidato, callarlo, aunque sean personas del movimiento Marcelino Vega, o eran del movimiento Marcelino Vega. Hoy yo tengo que decir, lo que no han podido hacer en 4 años, lo que no han podido gerenciar en 4 años, lamentablemente ya no pueden venir con la misma propuesta hace tanto tiempo. Por esa razón, también me acompaña dentro de esa propuesta el fortalecimiento de esos convenios y creación de convenios con instituciones del Estado, instituciones del gobierno, de manera tal que cuando toquemos la puerta como periodistas de una de esas instituciones se abran, porque viene la dignidad periodística entrando. Hoy se mantiene cerrada porque hasta esa dignidad muchos han hecho que se pierda, Mildred. Hablabas de dignidad, hablabas de gerencia, hablabas de cercanía, hablabas de logros y alcances. ¿Quiénes van a acompañarlo? ¿Quiénes le acompañan en esta propuesta, en esa visión compartida? Yo tengo un alto privilegio porque tener el apoyo manifiesto en público del doctor, muy amigo de ustedes, muy amigo nuestro, Ricardo Nieves, que dice públicamente en un vídeo que él pide que me apoyen por las calidades que me abrazan, por las calidades que tengo para dirigir el colegio. Por tanto, cuando cuento con Ricardo Nieves, con Bonaparte Gotro Piñeiro, es mucho decir. Cuando cuento con Napoleón Veras, con Mercedes Castillo, con Chino Bujosa, cuando cuento con Milicen Uribe, que fue mi alumna, cuando cuento, bueno, una serie, tengo más de 50 personas que me están acompañando. Ahora, en la plancha, cuando cuento con Alberto Caminero, que era precandidato junto con Yudelquis Guerrero y desistieron en sus candidaturas para apoyar la nuestra, es un privilegio que yo también tengo y les agradezco sobremanera. Pero cuando tengo en la plancha a Joanna Portes, cuando tengo en la plancha a Yagneris Paulino, la directora general de comunicaciones del Senado de la República, cuando tengo en la plancha el representante nuestro en Santiago de los Caballeros, que es el líder, entre ellos, tengo en la plancha una serie de compañeros, a Gabriel Cruz,
Fabián Suero, todos con periodistas de mucho prestigio, compañeras y compañeros que me van a estar aquí acompañando y yo pues lógicamente solo me queda agradecer a todos esos compañeros y compañeras que ponen sobre mis hombros el respaldo para ganar esta contienda. Imaginémonos que hacemos una conversación de un puenteo al futuro. Estamos ¿Sí? aquí ya, ¿cuánto dura el periodo de trabajo? 2 años. Dentro de 2 años. Y me vas a comentar, te voy a preguntar qué alcanzaste. ¿Qué Sí. me dirías? Ok, ¿O alcancé. qué alcanzaste? No, ¿qué alcanzaron? Sí. Para ver la visión de equipo. ¿Cómo no? Alcanzaremos la revitalización de la casa sede, sin lugar a duda. Esto es indispensable. Revisaremos los contratos que tienen las actuales autoridades del Colegio Dominicano de Periodistas, que a fin de cuentas desconocemos informes sobre ello. Buscaremos la forma. Trabajaremos también para revitalizar la Casa Club Santiago en todo el territorio nacional, y no van a ser mis manos ni la mano del equipo que me apoya, sino amparado también con los acuerdos que sostendremos con el gobierno central con este propósito. También nos vamos a dar la oportunidad, por fin, de digitalizar todos los expedientes que forman parte del colegio. No puede ser que tengamos expedientes en una silla y que cuando vengan de Pedernales, los compañeros tengan que venir de Pedernales a buscar una certificación o una carta al Colegio de Periodistas. Vamos también a permitir esto, pero vamos a dignificar esta carrera. Y dentro de ello también hay algo que para mí es importante. Esa ley 1091, la ley 148, que posteriormente fue derogada por la 1091, que es la que crea el colegio y la que valida que para ser periodista, para ser presidente del colegio, tú debes ser periodista de carrera, graduado de una de las universidades del país. Yo tengo la intención ahí de que nos demos la oportunidad entonces de que con aquellos expresidentes del Colegio Dominicano de Periodistas, aquellos que han dejado un legado, aquellos quienes construyeron lo que tenemos, aunque hoy algunos le hayan dejado que se vaya marchitando, con esos vamos a trabajar una revisión a esa nueva ley para actualizarla a estos tiempos. Primero, porque creo que hay elementos dentro de ella que nosotros vamos también a trabajar con esos compañeros. No lo voy a trabajar solo. Aquellos que me apoyaron, presidentes pasados, aquellos que no me apoyaron, serán parte de esa comisión para que podamos también revitalizar la ley en un nuevo proyecto que vaya hasta el Congreso y que allí pueda ser conocido. Vamos a repetir la fecha del proceso de elecciones y justamente cuáles serían esos pasos para las personas, pues, poder hacer ejercicio del sufragio, del voto. ¿Cómo no? El día 29 del mes de agosto, primero tenemos una primera fase, el viernes de esta semana, son las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y el día 29 son las elecciones para escoger a Luis Enrique Pérez Novas, quien está con ustedes ahora. ¿Cuál es el número de la plancha? El número de la plancha es el número 1, plancha 1. Debo decir acá, frente a ustedes, que la única plancha que ha validado la Comisión Nacional Electoral al día de hoy es la nuestra, por las calidades que tiene la plancha de todos sus miembros. Entiéndase que los demás que deseen inscribirse todavía no han podido hacerlo o no lo han hecho o no han sido validados por la Comisión Electoral. Por tanto, O sea que hasta validando, hasta este instante es la única plancha registrada. oficialmente registrada, es la nuestra, que es la plancha 1. Por esa razón, el día 29, por la renovación, voten plancha 1. Por la reconstrucción del colegio y de la dignidad periodística, voten 1. Por el nuevo cambio que se va a dar, y aunque algunos asocian el concepto de cambio, yo quiero implementarlo acá, no tiene nada que ver con partidos ni nada de eso. Lo digo con mucho respeto y con gran responsabilidad. Tiene que ver con aquello que hay que insertar a lo interno del colegio para que el colegio pueda ser revitalizado y pueda ser rescatado de las manos en que se encuentran en este momento, incluyendo los contratos que tienen algunas instituciones a lo interno del colegio, y que nosotros pretendemos también analizar todo esto. Coménteme, para votar, que tiene que ser miembro del colegio. Ser miembro activo del colegio, estar al día en el pago de sus compromisos financieros, son 100 pesos todos los meses lo que se paga. Por tanto, ir con la cédula o con el carnet que les identifica como miembro del Colegio Dominicano de Periodistas. Si por alguna razón ustedes no van con alguno de estos documentos, podrían tener dificultades. Por tanto, para votar por mí, que sé que lo harán,
háganlo con estos documentos. Va a ser de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto podría variar. La comisión es quien va a dar esa información, pero lo adelantamos. Y nosotros entonces estaremos prestos para recibir esa votación de esos compañeros y compañeras, Mildred. Luis, ¿el ser periodista y comunicador son sinónimos? Sí, vienen ligados, porque un periodista se encarga de adquirir las competencias comunicativas con las cuales va a persuadir en el momento de dirigirse a los demás. Y si en algún momento deseamos coquetear por medio de la palabra, se requiere que seamos capaces también de poder escudriñar, de poder leer unos que otros libros y que esto nos permita entonces tener el acervo cultural que se requiere. Yo sé. Hay personas que no son periodistas de carrera y tienen grandes habilidades para discursiar, pero el colegio y las universidades y las escuelas de comunicación tienden a formar también en este orden, Mildred. Vamos a ver, con este mundo ya no tan desconocido, pero sí que generó cambios en la manera de comunicarnos. Y ahora con el tema de las redes. Sí. Alguien que esté en YouTube y tenga un número importante de seguidores, tenga una presencia, ¿lo consideras un comunicador? Sí, porque comunicador es aquel que es capaz de comunicar sus ideas. Lo considero comunicador aunque no tenga las competencias que vienen desde la universidad, pero son comunicadores. Porque reitero, esto les ayuda. Pueden leer 2 o 3 libros, pueden leer 2 o 3 artículos, grabarse 2 o 3 palabras y la capacidad de poder hablar y persuadir, eso les convierte en comunicadores. Es comunicar con eficacia sus ideas. La famosa ley que algunos denominaron ley Mordaza, Sí. con relación a todos los cambios que iban a generarse. ¿Hay censura, hay mordaza en los medios de comunicación? Pienso que, bueno, en esto la Sociedad de Diarios se dio la oportunidad de elaborar este proyecto de ley y pienso que hay un tema que debe ser analizado y es que el Estado como tal no puede ser juez y parte en el momento de saber quién puede tener derecho a comunicar y quién no debe. Quizás una de las partes que tiene que analizarse a raíz de esta ley es esa. Lógico, yo pienso que también deben haber normativas para poder hablar en público y que esto debe ser analizado. Estoy de acuerdo con Cuando eso. hablas de normativa, ¿dónde llega el aspecto de la norma? Si debe dejarse al libre albedrío o la libre interpretación del comunicador, o debe haber una parte que debe de ser guiada. A ver, ¿cuándo llega el hecho de la libertad de yo poder hablar de determinados temas o hacer imputaciones en un momento dado? Porque vamos a acordar ahora que ya no es lo mismo el ejercicio de la comunicación. Así es. Ahora un like es el nuevo amén de la comunicación, de esta área. Todo el mundo que quiere es un comentario positivo, lo que quiere es eso para poder monetizar ese contenido. Y se abordan temas que en muchos casos nos preguntamos, ¿está esto en este espectro de ese ejercicio de responsable de la comunicación? Yo pienso que, bueno, aquí cualquiera puede tomar un teléfono y emitir cualquier tipo de comentario, sea lacerable o no. Y hay quienes entienden que la ley les va a servir de mordaza para ellos decir los que quieran. Yo quiero estar con la cámara, gracias que me están observando con lo que voy a decir. Yo pienso que no tienen derecho nadie a venir a vituperar la vida de familia, la vida personal, la intimidad de los demás porque se entiendan que tienen el derecho de comunicar. Yo pienso que debe ser revitalizado, debe ser revisado esto y hay personas, y ahora tenemos ejemplos, de que cualquiera puede decir de un funcionario o de una persona o de una familia, decir palabras indebidas, decir que esa persona ha hecho una u otra cosa, siendo posiblemente mentira, y resulta que entonces no hay nadie, no hay régimen de consecuencia ante esa situación. Yo pienso que entonces eso sí debe ser revisado, y ante esa situación nosotros estaremos siempre del lado a esa libertad de expresión, pero que no que esa libertad de expresión traiga consigo de que cualquier comunicador pueda vituperar, pueda irrespetar a cualquier persona con palabras porque se sienta con ese derecho. Pero sí que cumpla, y me perdonas ahí brevemente, sí que cumpla la libertad del ejercicio. Sí. Por ejemplo, en el caso específico de las denuncias, en el caso específico de las investigaciones. Sí. No, porque esta parte no debe ser tocada. A esa parte no nos referimos. Es a la parte lacerante de manera individual a familias o a personas o a funcionarios o a quien sea. Porque reitero, si algo tenemos de las cosas que han crecido en este país, son personas que
van a los medios y porque tienen un programa de YouTube, pues ahí entienden que pueden decir todo lo que entiendan de los demás y no hay un régimen de consecuencia a ese idioma lacerado, a ese estilo de comunicar de forma lacerante. Es verdad que están comunicando sus ideas, pero no es verdad que tienen el derecho a peyorizar a los demás porque sienten que no hay nadie que pueda sancionarle. Por supuesto que debe haber régimen de consecuencia. Brevemente, Luis, ya para despedir, muy breve, ¿existe libertad? Y luego hago de libertad en aspectos propios de la comunicación, cuando la mayoría de los medios pertenecen a grupos específicos. Y eso me lleva a una visita que realizara al país hace varios años, Jorge Ramos, sí, que decía, al momento mismo que un periodista pertenece a determinado grupo y que en el caso específico de los bancos o empresas o a conglomerados importantes, ese periodista tiene ya de entrada una autocensura al momento de ejercer el periodismo. ¿Qué piensas de esto? Yo pienso que hay un editorial, hay una línea que tienen los medios de comunicación y en la cual el periodista pues se sujeta sin tener que vender el derecho a decir la verdad y el derecho a hablar. Y esa línea debe ser respetada en la medida en que yo esté en un medio y en ese medio pues hay una línea y si yo entiendo que no debo cruzarla porque me lo reclaman, ok, entonces yo debo tomar la decisión de no participar ahí. Ahora bien, yo creo que los medios tampoco deben cuartear el derecho de nosotros poder hablar lo que nos corresponda. Yo, si vengo a este canal y tengo los jueves a las 5 de la tarde, lo que yo produzca va a ser de mi propia responsabilidad. Por tanto, a quien llamarían, a quien sancionarían es a un servidor y no a ese medio que tiene ese compañero. Bueno, la verdad que me encanta yo no diría que es eslogan, sino con esta fotografía de lo que es el ejercicio propio de la comunicación, del periodismo. Dice, un maestro del periodismo y gremialista al Colegio de Periodistas. Así despedimos esta conversación con Luis Pérez. Recordar la fecha, 29. Sí, el día 29 son las elecciones para el Colegio de Periodistas. Compañeros y compañeras, allá nos vemos. Después del 29 celebraremos juntos ese proceso de renovación que ustedes serán protagonistas para que podamos ejecutarlo. Y a ustedes, amigos, será mañana justamente cuando nos reencontremos en este espacio construido desde el compromiso, la responsabilidad, pero de manera muy especial, de la entrega en el trabajo que realizamos. Tengan todos y todas un feliz resto de la tarde.